Las leyes constitucionales, hay una definición de ley constitucional y la Constitución Política de la República enuncia principios generales que deben ser desarrollados por las normas jurídicas contenidas en cuerpos legales distintos a ella, pero regulan materia constitucional. Por eso se llaman leyes constitucionales y se les denomina leyes constitucionales y pueden ser leyes constitucionales por tres razones. Una por su origen, otra por su autenticidad y otra por su atributo orgánico. Cuando se refiere a por su origen, es por haber sido creadas por el cuerpo que ostenta el poder constituyente. Son leyes constitucionales por su origen. Por ejemplo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, contenida en el artículo 276 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Ley de Orden Público, que está regulada en el artículo 139. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, artículo 223 de la Constitución. Y la Ley de Emisión del Pensamiento, artículo 35. Entonces, todas son emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente. Todas estas, por eso se llaman leyes constitucionales. Sin embargo, después de estas leyes, pues yo tengo forradas con este mismo color la ley del organismo legislativo, la ley del organismo judicial y siempre la ley de siempre alguna de esas, la ley del organismo legislativo, siempre nos ha dicho, los estudiantes tienen razón, que no son de la ley constitucional porque no son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero para efectos de que usted las tenga agrupadas, póngalas de ese color y cuando se refiera a la respuesta dice la ley constitucional. Luego, por su autenticidad, cuando la propia Constitución o la propia ley se denomina a sí misma ley constitucional. El ejemplo es el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al referirse a la libertad de emisión del pensamiento, que regula ahí que todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la ley constitucional de emisión del pensamiento. ¿Alguien que lea el artículo 35, por favor? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad total al respeto a la vida privada y moral será responsable conforme a la ley. Quienes creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delitos o falsas las publicaciones que contengan denuncias críticas o incriminaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán asistir en el Tribunal de Honor integrado en forma que determine la ley, declare que la publicación de los afecta se base en hechos inexactos o que los cargos que se hagan son incendios, de hecho que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público. Ellos en ningún caso podrán ser expropiados por faltas o delitos en la emisión del pensamiento, no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento de las empresas, los talleres de tipo maquinaria y en los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información sin ninguna autoridad podrá limitar este derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado de las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coerción para limitar el ejercicio del libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la ley constitucional de emisión del pensamiento.
que por su autenticidad, gracias, todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la ley constitucional, porque por eso es auténtica, porque está reafirmando que hay una ley constitucional de emisión del pensamiento. Por su atributo orgánico, cuando la ley tiene por objeto regular alguno de los órganos creados por la Constitución, por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo, la ley del organismo judicial que desarrolla el funcionamiento del mismo y sus diferentes dependencias. Entonces, tiene un atributo de organizar una institución del Estado. Y entonces, estas leyes emanan del Congreso de la República de Guatemala en nuestro sistema jurídico. Pero tiene un atributo orgánico, que es regir la ley del organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. También las leyes constitucionales son aquellas que regulan materias constitucionales. La ley de amparo, la exhibición personal y constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento y la ley de orden público. Esas son las leyes que ustedes van a forrar, por favor, o ya las tienen forradas con el mismo color de la Constitución. Y estas leyes pueden ser reformadas por el Congreso de la República, para lo cual es necesaria una mayoría de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 175, segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, vigente en 1986. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las leyes constitucionales? Entonces, cuando les pregunten cuál es la naturaleza de la Constitución Política de la República, ¿se recuerdan que es? Jurídica y política. Entonces, las leyes constitucionales, su naturaleza jurídica radica en que es una garantía individual y constitucional, y su rango es constitucional. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las leyes constitucionales? Pueden decir ustedes, pues que es de rango constitucional. Es una ley natural. ¿Por qué? Porque son creadas o surgen a partir de la Constitución Política de la República y las crea una asamblea. Por favor, entonces esas diferencias, pequeñas diferencias, solo porque estamos en materia constitucional es que hay que hacer esas pequeñas diferencias. De lo contrario, derecho público, derecho privado, Constitución, política y jurídica, ¿no? Leyes constitucionales, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Que es de rango constitucional. La otra semana voy a entrar preguntándoles algunas cuestiones. Diferencia con las leyes ordinarias. En todo Estado de Derecho, la Constitución marca las reglas del juego. Ya lo vimos en reiteradas ocasiones el día de hoy, que la Constitución marca, es la directora, es la que dirige el sistema jurídico guatemalteco. Las constituciones modernas, como la nuestra, es una constitución moderna, porque tiene, ¿cuántos años tiene esta? Acaba de celebrar los años de vigencia de esta constitución. ¿Cuándo nació esta? 1985, 31 de mayo. ¿Se recuerdan que hubieron actos ahí en el Palacio Nacional? Hubieron unos actos para celebrar los cuántos años. Hagan la resta ahí, 2024 menos 1985, por favor. ¿Cuánto? 39, sí, súper joven, ¿verdad? O sea que esta es súper joven, porque si la vamos a comparar con la Carta Magna, que fue en el siglo XVII, o si la comparamos con la Constitución de Estados Unidos, que tiene, creo que más de 100 años, esta nuestra Constitución es relativamente joven. ¿Cuántos años tiene nuestra Constitución? 39. Esperemos que el compañero Guillermo, ¿se llama usted? Sí. Haya hecho bien ahí la respuesta. No, es otro dato. Bueno, entonces, por su propia esencia y derivado de las especiales garantías y rigurosa formalidad que lleva aparejada la confección y promulgación de una ley constitucional, la Constitución se sitúa en la cúspide del sistema normativo y como consecuencia su contenido prima sobre la de los demás leyes que deberán respetar necesariamente los principios y preceptos. Quiere decir que todas las leyes tienen que ser en línea con nuestra Constitución, no la deben contrariar, por favor. Aunque esta está acompañada de un bloque constitucional, las demás leyes tienen que desarrollar estos preceptos generales.
leyes constitucionales y leyes ordinarias. Entonces, veamos. Las leyes constitucionales en Guatemala son hechas por un órgano legislativo temporal e independiente al resto de los organismos del Estado. Es esa Asamblea Nacional Constituyente que la conforman para que lleve a cabo la Constitución y lleva el sentir legítimo de la población en general. Esto es un poco retórico, es un poco de adorno, ¿eh? Lleva el sentir del pueblo, y eso le gusta mucho en los discursos a los políticos, ¿eh? Yo soy garante del sentimiento, del sentir de los pueblos. Es un poco retórico, quiere decir que es un poco adornado, pero en la realidad así está la voluntad del pueblo. Y luego las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias desarrollan y describen el contenido de las normas constitucionales. Las crea un organismo permanente y especializado del Estado, que es el Congreso de la República. Leyes ordinarias. Leyes constitucionales, Asamblea Nacional Constituyente. Leyes ordinarias, el Congreso de la República. Y los decretos, leyes, son normas ordinarias de carácter excepcional, como el Código Civil, el Código Procesal Civil y el Código Mercantil. Entonces, esas son normas ordinarias de carácter excepcional. ¿Por qué se le llamará carácter excepcional al Código Civil y al Procesal Civil y Mercantil? Creados durante un gobierno. Sí, correcto. ¿Todos sabían eso? Esas son normas que están vigentes. La misma Constitución, hay un artículo que les da la vigencia, aunque hayan sido emitidas por un gobierno de facto, producto de un golpe de Estado, así como dicen allá los compañeros. Tienen razón. Ahí no se les olvide que son leyes excepcionales, ordinarias pero excepcionales. La reforma de las leyes constitucionales. Entonces, la Constitución y su reforma. La Asamblea Nacional Constituyente, originaria o genuina, su función es hacer o elaborar una Constitución. Y la Asamblea Nacional Constituida o derivada, su función es en ciertos casos, y solo en ciertos casos, hacer reformas a una Constitución. Entonces, puede ser que en la pregunta del examen, por favor, atiendan eso para que no se confundan. ¿Quién crea la Constitución Política de la República de Guatemala? La crea la Asamblea Nacional Constituyente originaria o genuina. Ustedes pueden poner, la Asamblea Nacional Constituyente originaria crea la Constitución. Y la Asamblea Nacional Constituida o derivada reforma la Constitución. Así de simple, anótenlo por ahí en sus. O sea, la Asamblea Nacional de 1985 creó la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente Originaria de 1985 creó la Constitución. Y Asamblea Nacional Constituida o derivada, aquí están las diferencias, miren. Constituida o derivada, ahí arriba dice constituyente u original. Entonces, cuando es constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente originaria crea la Constitución. Cuando es la Asamblea Nacional Constituida o derivada, es la que hace reformas a la Constitución. No es lo mismo. Son dos asambleas distintas. A menos que se haya otra Constitución, pues nombrarían otra Asamblea Nacional Constituyente originaria, pero como esperemos que no. Entonces, lo que hacen ahora es nombrar una Asamblea Nacional Constituida o derivada que viene a hacer ciertas reformas a la Constitución. Solo en ciertos casos, porque nuestra Constitución, algunos dicen que sí necesita algunas reformas, pero no, está bien. Es todavía vanguardista, tiene 39 años, a pesar de que salió de un conflicto armado. La reforma de las leyes constitucionales, seguimos con este tema, por favor. Si se va a reformar la ley de emisión del pensamiento, artículo 78, esta ley para reformarla requiere el voto de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable del Consejo de Estado. ¿Quién será ese Consejo de Estado? 5 consejeros, uno por el organismo judicial, uno por la USAC, uno por las universidades privadas, uno por cada uno de los sectores agrícola, agricultura, comercio, sector privado
y uno por cada uno de los partidos políticos. Para reformar la ley de emisión del pensamiento se tiene que integrar ese Consejo de Estado. ¿Y quién integra ese Consejo de Estado? Son estos señores ahí. Y luego la ley de orden público. La ley de orden público, artículo 43 de la Constitución. La presente ley es reformable por el Congreso de la República a petición de 20 o más diputados, a iniciativa del Ejecutivo, por acuerdo tomado en el Consejo de Ministros. Miren, es otra forma, no es cualquier, no es el mismo grupo que va a reformar todas las leyes constitucionales, y toda modificación deberá ser aprobada por lo menos con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Pues cada una de las que estamos viendo, de las leyes constitucionales, tiene su procedimiento de reforma. Si se lo aprenden, enhorabuena. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, artículo 192. Esta ley puede ser reformada por el Congreso de la República y requiere para su reforma el voto de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso, previo dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Aquí, para reformar la ley de amparo, ya entra un órgano más alto. Se dieron cuenta aquí, la Corte de Constitucionalidad. Se va a reformar. ¿Por qué van a reformar la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? Por algunas cuestiones que consideren ellos no protege bien, no presta bien esa garantía, pero no se puede hacer. No se puede hacer de una manera así. Tiene que haber las 2/3 partes de diputados y el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Para reformar la ley electoral y de partidos políticos, cualquier reforma que se haga a la ley de partidos políticos debe ser después de haber convocado a un proceso electoral y antes de que conozca el resultado o que los electos tomen posesión en sus cargos. No será aplicable dicho proceso. O sea que durante ya el proceso donde se hace la convocatoria, se hace la inscripción de los partidos políticos, ya no se pueden cambiar las reglas del juego. Se va a cambiar hasta que ya tomaron posesión. Ahorita ya puede haber una reforma, pero antes no, porque si no en el camino me van cambiando las reglas del juego si no fuera candidato de diputado, candidato a alcalde. Entonces por eso dice esta aquí: cualquier reforma que se haga a la presente ley después de haber convocado un proceso, cuando se abre el proceso para que se inscriban los partidos políticos y antes de que se reconozca el resultado de los electos o que los electos tomen posesión de sus cargos, no será aplicable dicho proceso. A dicho proceso. No se puede en el camino reformar esa ley. Bueno, terminó ahorita, ya está donde el tío Bernie ya está ya en el poder, él ya está ejerciendo su mandato como sea, bueno o malo, pero ya terminó, entonces ahorita se puede hacer la reforma. Antes no. Análisis de las leyes en particular. Trabajo de grupos, los considerados, pero vamos a obviar este análisis de las leyes. Ahorita vamos a organizar en grupos y por favor me trabajan un cuestionario de 20 preguntas.